el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. El beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Bien, pues continuamos con aquel otro vídeo que hice aproximadamente hace año y medio, en agosto de 2023, con motivo del escándalo artificial propiciado por el beso robado, como quieren llamarle, el piquito, el beso en los labios que le soltó Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso. Desde entonces pasó de ser Jenni Hermoso a Jenni la del beso, en la entrega de medallas a la selección de fútbol femenina con motivo de haber ganado la Copa del Mundo. El Mundial creo que fue en Sydney, en Australia, el 3 de agosto creo que fue, no me acuerdo ya la fecha, en Australia. El revuelo que se formó en los días subsiguientes fue tremendo. Las contradicciones entre la actitud de la presunta ofendida y lo que decía después era manifiesto. Y dado que el presunto delito se cometió fuera de España, pues el juzgado competente es la Audiencia Nacional. A partir de ahí, durante todos estos meses se ha estado realizando lo que se llama procesalmente la fase de instrucción, donde un juez de la Audiencia Nacional instruye la causa, es decir, toma pruebas como documentos, WhatsApp, vídeos, declaraciones testificales, declaraciones a los imputados, declaraciones evidentemente de la denunciante. La Fiscalía interviene en el procedimiento y finalmente se cierra esa fase de instrucción y se convoca la vista oral, o lo que se llama el plenario. Bien, con motivo de ese plenario, pues durante los primeros días del mes de febrero ha sido televisado como si hubiese sido el mayor crimen perpetrado en la historia de la humanidad. Ha sido televisado como si fuera los juicios de Auschwitz. Ha sido televisado como si fuera el juicio del procés contra los rebeldes secesionistas independentistas de Cataluña. Y bueno, pues ha dado mucho juego. De esta manera el gobierno se garantiza que durante unos días no se va a hablar de los problemas del Estado, de la economía del país, del hermano del presidente del gobierno, de la mujer del presidente del gobierno, de las señoritas contratadas por José Luis Ábalos, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces el día 20 de febrero, el jueves 20 de febrero, se dictó la sentencia después de que durante los primeros días del mes de febrero se hubiese tomado declaración, visualizado pruebas en lo que es la fase plenaria o la fase de juicio oral. Entre los acusados, imputados, estaba Luis Rubiales, el ahora expresidente de la Federación Española de Fútbol, por un delito de contra la libertad sexual, por un delito de agresión sexual. Y también Luis Rubiales, junto con otras 3 personas más: Jorge Vilda, el entrenador de aquella época del equipo de fútbol; Albert Luque, que era un conocido amigo de ambas partes, de Rubiales y de Jenni, la del beso; y Rubén Rivera Teijido, que era más o menos el relaciones públicas del equipo de fútbol femenino.
Estos estaban acusados de un delito de coacciones. Bien. Entre los hechos probados, después de haber escuchado las declaraciones y tal, bueno, pues el juez hace una exposición de los hechos que están probados y queda probado que Luis Rubiales sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos y de manera sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación de la jugadora le propinó un beso en los labios. Aquello de la pregunta de un piquito, un besito, no ha quedado probado que lo dijera y mucho menos que asintiera la jugadora, puesto que estaba de espaldas a la cámara que los estaba grabando. Queda probado que también Luis Rubiales solicitó a la jugadora que llevara una declaración pública conjunta acerca de la aceptación del beso por parte de ella, a lo que ella mostró su desacuerdo a realizarlo. Eso ha quedado probado. Hay propuestas de comunicados que quedan probados que no fueron impuestos y por tanto no hubo coacciones. Queda probado también que la amiga de Jenny Hermoso, Ana Belén Escube 2, decide ser la que se entreviste con Albert Luque y que Albert Luque no llega a contactar jamás ni vía telefónica ni directamente con la jugadora, por lo cual no la puede coaccionar. Y el revuelo ha sido tremendo durante el juicio. Me ha quedado patente aquella frase que dijo Pedro Sánchez a un periodista cuando le dijo ¿de quién depende la fiscalía? Se lo volvió a preguntar, ¿de quién depende la fiscalía? ¿De quién depende la fiscalía? Le contestó el periodista, del gobierno. Pues eso. Bueno, pues eso. Aquí se ha visto claramente cómo la fiscalía, que en el organigrama judicial español es un órgano público que tiene que velar por la legalidad del procedimiento y por defender solamente a aquellas personas que son menores de edad o incapacitadas. Mientras tanto, la Fiscalía tiene que tener un papel de imparcialidad y, ya digo, velar por la legalidad del procedimiento. Y sin embargo, lo que se ha visto en este juicio es que la señora fiscal ha sido una acusación más, junto con la acusación particular que hablaba el abogado de Jenny la del beso, y la acusación popular que encarnaba la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, el sindicato de futbolistas. La Fiscalía se ha mostrado, ya digo, como una acusación más, muy parecido a lo que es la Fiscalía en el derecho anglosajón y norteamericano. Veréis en las películas cómo en los juicios penales en los Estados Unidos siempre se dice el Estado contra el acusado. Bueno, pues el Estado contra, el Estado lo encarna ahí la Fiscalía, mientras que el juez es el que tiene que ser imparcial. En el derecho español, el juez tiene que ser evidentemente imparcial y la Fiscalía tiene que ser imparcial, salvo cuando, ya digo, es el ofendido un menor de edad o un incapacitado. Yo no sé si la Fiscalía de la Audiencia Nacional está pasada hacia lo que es el derecho anglosajón y se entiende que es una acusación más el Estado contra Rubiales, o si por el contrario, con la normativa que tenemos, trata de hacer de las mujeres unas menores de edad o unas incapacitadas, o quizás las dos cosas. Fijaos en la animadversión que tiene la señora fiscal contra Rubiales en este tipo de declaraciones. Usted le pidió al señor Luque que fuera a Ibiza para, dado su relación, su buena relación o su relación de amistad, de una u otra forma, con doña Jennifer, intermediara como persona de su confianza para lograr hablar con ella. No. ¿Y por qué fue el señor Luque que no pintaba nada en ese viaje, que no había formado parte del Mundial?
No, pero lo sé. Puedo contestar. Puedo contestar. El señor Luque veranea la mitad del año en el sur de España y su mujer, que es balear, pues la otra mitad del verano veranean entre Mallorca, Ibiza, Formentera, es bastante habitual. Entonces, pues estaba allí de vacaciones. Según usted, no manipuló a todo su entorno para obtener el fin que usted quería, que era mantener su presidencia, que desgraciadamente no fuimos capaces, el fútbol español, de ello, y tuvo que ser la FIFA la que le echó a usted. Bueno, impertinente, tal como está hecho. Usted... O sea, impertinente. Esta señora, ya la habéis oído lo que dice, que no fueron capaces de echarle del fútbol. O sea, ella, que tiene que ser imparcial, habla en primera persona de plural, dice, no fuimos capaces de echarle. No, pues si no fuiste capaces de echarle, abstente de participar en este juicio porque tienes una animadversión contra el acusado que no puedes mantener tu posición de fiscal imparcial. Dices que te sustituya a un hombre porque tú eres una mujer y no toleras que lo que has visto pase y ya está, pero no puedes ser nunca imparcial con esa actitud. Ha demostrado ser una auténtica verdulera feminista, eso sí, muy bien peinada, porque ya sabemos que los altos funcionarios pues ganan mucho dinero y les da para ir muy bien peinados a la peluquería y estas cosas. Pero ha dejado patente no solo la animadversión que tenía contra Rubiales, sino la animadversión que tiene contra todo ser humano de sexo masculino. Por su parte, en la sentencia, su señoría ilustrísima afirma que ha de dejarse patente que a Jenny, la del beso, este juzgador, el juez, le atribuye plena credibilidad al no constar razón o motivo por el que tuviera que faltar a la verdad en la narración de los hechos con el exclusivo fin de perjudicar al acusado Luis Rubiales. Así lo adveran en el acto del plenario las testigos Isabel Rodríguez, Alexia Putellas. Cuando la dice, tía, me acaba de dar un beso Rubiales, es muy fuerte, no sé cómo se le ha ocurrido hacer esto. Irene Paredes, que en el vestuario Jenny le contó lo sucedido y que estaba alucinada con lo que había pasado. La jugadora Laia Colina, Jenny bien extrañada y le dice, oye, que me ha dado un beso el tío este. Este disgusto con el beso que muestra Jenny Hermoso vuelve a quedar plasmado a través de la inmediación judicial en la visualización del acto del juicio de lo acontecido en el vestuario. Bien, el juez nada dice que no tiene por qué dudar de la denunciante, pero no atiende a otras pruebas audiovisuales que le presentaron, como la entrevista del Juanma Castaño, el cocinillas ese de la COPE, cuando dice que no pasa nada, no me ha gustado, pero no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues ha pasado lo siguiente, ha pasado que en la querella criminal y en el juicio plenario se sustancia una petición de 2 años y medio de cárcel contra Luis Rubiales y de en torno a 6 meses, 1 año de cárcel contra los otros 3 acusados por coacciones. O sea, el piquito no consentido le puede llevar a Rubiales a 2 años y medio de prisión. Mientras tanto, y eso lo pide la Fiscalía también, mientras tanto, en nuestro país estamos viendo con impunidad cómo existen cada X semanas, no voy a decir a diario porque sería una exageración decirlo, pero cada X semanas aparecen casos de violaciones de manadas de inmigrantes que luego encima dicen que son menores y son inimputables. Oye, si son inimputables, si son menores de edad, pero se les pone la picha como un garrote, tendrán que penar por ello. No puede ser que se le pidan 2 años y medio de cárcel por una cosa que no está bien, que es lo que ha hecho Rubiales, y sin embargo queden impunes todos estos indocumentados que vienen de África,
y que son un peligro constante para la convivencia en España y sobre todo para los que tienen hijas menores. O sea, que es terrible. Bien, pues finalmente, tras el periplo de hechos probados durante la sentencia, respecto a las penas a imponer a Luis Rubiales por el delito de agresión sexual, el juez ha ponderado que evidentemente no se le puede meter en la cárcel por 1 año y medio como pedía la Fiscalía, más otro año por coacciones, sino que lo sentencia a multa a una razón de 18 meses multa a razón de 20 euros diario, que eso da una suma de 10.800 euros como pena por un delito de agresión sexual tipificado en el artículo 178 del Código Penal. Este artículo dice lo siguiente: será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es decir, solo sí es sí. Bueno, no solamente vale el sí verbalizado. Se considerarán en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima. En este caso, le sujeta la cabeza con las manos y no se le puede escapar. Bueno, tercer punto del artículo dice: si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier cosa su voluntad, su responsable será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Y luego dice por último este artículo lo siguiente, que es lo más interesante para este caso. Dice: el órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia y siempre que no medie violencia o intimidación, o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad, en este caso no es el caso, no hay ni violencia ni intimidación, salvo que le sujeta con las manos la cabeza, pero bueno. En ese caso, el juez podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior, es decir, de 1 a 2 años, o multa de 18 a 24 meses en atención a la menor entidad de derecho a las circunstancias personales del culpable. En este caso se va a la mínima a los 18 meses. Eso es lo que es el artículo 178, que decíamos que no pondera nada y entonces aquí vale todo, desde un beso hasta una tocada de peras o lo que sea. Eso es agresión sexual y no lo nivela ni lo pondera. Entonces, al final la pena ha sido de 10.800 euros. El resto de acusados, junto con Rubiales, no han sido condenados sino absueltos por el presunto delito de coacciones. No ha habido coacciones de ningún tipo. De hecho, la propia Jenny del Beso, en las preguntas que le hacían los abogados de la defensa, no llega a confirmar en ningún caso que existiera violencia o intimidación en cuanto al tema de las coacciones, sino más bien, y que no directamente ella, sino a su hermano, le habían dicho que si hacía un comunicado junto con Rubiales diciendo que no ha habido ningún tipo de mala fe ni nada, que no le faltaría trabajo en el futuro, o sea que encima la querían alzar más. Y en cuanto a la responsabilidad civil, porque una cosa es la multa que le ponen a Rubiales que tiene que pagar el Estado y otra cosa es indemnizar a la víctima. En este caso, los abogados de la la Jenny del Beso han llegado a pedir 50.000 euros de indemnización por el piquito. Claro, el abogado de Rubiales, que a mí me parecía bastante floja, aunque es un parecer muy particular, porque con los amigos con los que he hablado, que piensan muchos juzgados, me han dicho que es una abogada de mucho prestigio y muy buena abogada,
Yo, sin embargo, la sensación que me dio era bastante fría, al igual que la fiscal me pareció una verdurera. Y esos mismos amigos abogados que me han dicho que pisan a muchos juzgados, me han dicho que generalmente las fiscalas suelen ser así de malas, por no decir otra cosa. Pues la abogada de Rubiales sí que estuvo muy bien cuando dijo que dónde iba esta tía con pedir 50.000 euros de indemnización, cuando incluso a mujeres que han sufrido delitos de violación la indemnización no ha llegado ni a 40.000 euros y esta por un pequito pide 50.000. Pues ya ahí lo tenéis. Al final el juez lo que le ha puesto de indemnización a la víctima han sido 3.000 euros. Es decir, que con la historia del piquito de Rubiales, esta señora le saca 3.000 euros de indemnización, además de los 30.000 euros que cobró en la Nochevieja del año 2023, en las campanadas de Navidad, cuando salió unos minutos antes de las campanadas con un vestido horroroso y unas pintas horrorosas para no sé qué pinta va a ir, la verdad, porque dice, bueno, es que era campeona del mundo, como si no hubiese más jugadoras campeonas del mundo. Pero es que además yo me pregunto que cuántas campanadas de Nochevieja ha estado presente, por ejemplo, Rafa Nadal, o por ejemplo Miguel Indurain, o por ejemplo Severiano Ballesteros. Gentes que sí que han sido unos astros del deporte y que evidentemente la Nochevieja pues no se les requería, aun dándoles un buen dineral para que felicitaran el año a la Peña Española. No. Jenny Hermoso, por participar unos minutos antes en las campanadas de Nochevieja, se llevó 30.000 euros. Bueno, pues eso es un pago político que le hace el gobierno socialista comunista podemita, feminista, por no haberse bajado de la burra, porque Jenny Hermoso ha denunciado a varias personas que han sido absueltas por un delito de coacciones porque se sentía presionada para que no denunciara a Rubiales. Y son presiones que no se deben aguantar, pero que tampoco llegan al alcance de ser delito. Sin embargo, yo me pregunto cuántas presiones ha recibido Jenny Hermoso de asociaciones de gordas feministas con el sobaco peludo, de partidos como Podemos, Jamás Madrid, Sumar y Restar, el propio Partido Socialista y federaciones subvencionadas con dinero de todos nuestros impuestos que han estado encima de Jenny Hermoso para decirle que no se callara, que denunciara, que eso no se podía tolerar porque ella iba a ser un ejemplo de la defensa de las mujeres. Eso lo podía haber denunciado también como coacciones, pero no, a ella le ha venido muy bien porque al igual que Rubiales, arrepentido de lo que había hecho y sabiendo que la había cagado, había tratado de mover peones, como en el tema de Albert Luque, que le fue a decirle, oye, no denuncies a Rubiales, que es un buen tío, coño, y además estás en una edad de 34 años donde se te va a acabar ya el fútbol, pero te puede colocar en algún buen puesto para que sigas mamando de la teta del Estado. Bueno, pues eso ha sido una de las cosas que se ha hablado en el juicio y que no ha quedado, no sé si probado, pero se comentó en el juicio. Yo digo, ¿por qué en el juicio no se ha comentado cuántas presiones ha recibido Jenny, la del beso, para que denunciara a Rubiales? Bueno, pues eso ahí queda. Y por último, la sentencia hace una condena en costas, que esto también es importante porque son gastos de abogado, gastos de procedimiento, y Luis Rubiales tiene que pagar la mitad de las costas causadas, es decir, la mitad de lo que le cuesta el abogado a Jenny, la del beso. Sin embargo, como han sido absueltos los otros 3 acusados por el delito de coacciones, pues ahí se dice que procede costas de oficio. En fin,
una sentencia de unas 40 páginas que me la he leído con bastante interés, pero que me deja un poco perplejo de cómo está la justicia en España. ¿Cómo se puede dar tanto pábulo a un delito, voy a decir, menor? Dice, hombre, es que si te pasara a ti o a tu hija, no, pero es un delito menor porque estamos hablando de una señora mayor de edad que recibe un piquito en público, donde yo echo de menos el ánimo libidinoso. Mirad que ahora estos días se está hablando de otros personajes conocidos, como Juan Carlos Monedero, como Íñigo Errejón, que le están demostrando ser un poco guarretes, que van, como se suele decir vulgarmente, dicen, van a calzón quitado. Estos iban, en el caso de Errejón ha llegado a decirse que iba con la picha fuera cuando se quedaba a solas con una tía. En fin, el otro que iba dando abrazos y sobando a las mujeres, ahí sí que hay un cierto ánimo libidinoso. Ahí cuando el otro está dando abracitos con arrimón de pito, pues claro, ahí está tratando de obtener determinadas satisfacciones. Rubiales lo que hace es una gamberrada, porque lo que hace es que en un estado de jolgorio absoluto, la primera vez que un equipo femenino de la selección española ha ganado un mundial, está el tío pletórico y a una que había fallado un penalti, pues no te preocupes, y le suelta un beso del que se va a arrepentir toda su vida, pero que no hay ningún ánimo lascivo, no hay ningún ánimo de que se te quiera poner dura con eso. Lo que hace él es pues una gamberrada. Igual que hay otras imágenes que en un primer momento, y ya lo dije en el primer vídeo que vi, a mí lo que me parecía peor fue eso de echarse las manos al paquete teniendo a su majestad la reina al lado, doña Leticia, y decirle al Bilda desde la grada, qué huevos tienes, y echarse las manos al paquete. Eso me pareció peor. O llevarse mujeres al hombro, como hay fotografías que tengo, donde él iba en la hierba del campo de fútbol a chicas de la selección española cargadas a hombro, como si fuera pues en imágenes que te recuerdan a la época de las cavernas. Bueno, eso me pareció mal. Lo del beso no me parece bien, pero le di una importancia que ahora te das cuenta de que hasta un juez dice que eso es un delito menor, pero es un delito. Y ya digo, esto comparado con otros personajes públicos que van con la picha fuera, pues no tiene ni comparación. También digo, las mismas gordas con pelos en los sobacos que estaban pidiendo la cabeza de Rubiales y que van cantando el 8M, vamos a quemar la conferencia episcopal, no las oigo decir ahora con el caso este de Errejón y de Monedero, vamos a quemar la sede de Podemos, que tampoco hay que quemarla, pero bueno, que lo griten, tampoco lo gritan las gorditas estas. Y por último, para terminar, he estado buscando en internet, porque yo, como soy ya muy viejo, a veces digo que soy viejo lesbiano, bueno, pues como soy muy viejo, he estado tratando de buscar por internet una cosa parecida a la que pasó con Rubiales, es decir, un beso robado, que me hizo mucha gracia hace años, y a la ofendida también le hizo gracia y se echó unas risas. Pero claro, la ofendida no era como Jenny del Beso. Ya sabéis que Jenny del Beso se ha conocido a partir de aquello, que es una lesbiana, es decir, que le gustan las mujeres y repudian a los hombres. Y en el caso que os voy a contar, la ofendida era una señora de los pies a la cabeza, y fue incluso durante los años 50, 60, lo que se suele decir ahora como un icono sexual. Me estoy refiriendo a la ya fallecida y que en paz descanse Carmen Sevilla, que falleció hace unos años con 92 años. Carmen Sevilla, ¿os acordáis que ya en su vejez presentaba el Telecupón, un programa que era el cupón de la 11? Y un día en el Telecupón, bueno, pues ella se fue a hacer una entrevista a un entrenador de fútbol. El entrenador de fútbol era del Fútbol Club Barcelona y se llamaba, que ya falleció también, Bobby Robson. Bobby Robson fue un gran jugador de fútbol, fue un gran entrenador, y el Barcelona lo fichó como entrenador para tratar de
hacerse con la hegemonía del Real Madrid, y de hecho tuvo muy buenas actuaciones. Bobby Robson tuvo un equipo bastante fraguado, y aunque no llegó a ser el revulsivo como el de la época de Cruyff, por ejemplo, pues funcionó bien. Yo creo que estuvo Vaquero bajo sus órdenes y gente así. Bueno, a lo que voy, que me enrollo mucho. Carmen Sevilla le quiso hacer unas preguntas a Bobby Robson. Bobby Robson se acordaría de Carmen Sevilla, de ese icono sexual de su juventud, porque debían ser más o menos de edades parecidas. Y cuando termina la entrevista que se estaba haciendo en los campos de entrenamiento del Barcelona, Bobby Robson le dice a Carmen Sevilla: bueno, deme un beso. Entonces Bobby Robson se inclinó hacia ella y le ofreció la mejilla izquierda. Giró la mejilla, la cabeza, giró la mejilla izquierda, y cuando Carmen Sevilla iba a darle el beso en la mejilla izquierda, inopinadamente Bobby Robson giró rápidamente la cabeza y le besó con sus labios en los de Carmen Sevilla. Bueno, las cámaras lo estaban grabando, Carmen Sevilla hizo como diciendo: fíjate cómo me ha engañado, y fue tremendo. He estado tratando de buscar ese vídeo porque es de los años 90 por ahí, y si queréis buscarlo no lo vais a encontrar, está cancelado. ¿Por qué? Pues porque Carmen Sevilla, una señora de los pies a la cabeza, se lo tomó como una broma, y además se jactó luego en el programa del Telecupón diciendo que menuda flema británica que tenía el señor Bobby Robson. Bueno, pues ahí lo dejo. Comparad, si os acordáis, porque si sois jóvenes y lo estáis escuchando, esto que os cuento os va a sonar a extraterrestres. Pero si tenéis ya más de 50 años, quizás os acordéis de aquel beso que le soltó Bobby Robson a Carmen Sevilla, y que, ya digo, está el vídeo desaparecido de internet. Bueno, termino ya con esto, y por último sabemos que han anunciado tanto Jenny, la del beso, la ofendida, como Luis Rubiales, el acusado, han anunciado que van a recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional. Así que quizás este no sea el último vídeo del caso Rubiales. Bueno, pues me despido de todos con un afectuoso saludo, sin contacto físico, porque ya sabéis que ahora mismo hasta darse la mano puede tener un contenido de satisfacción sexual. Adiós.